la situación es muy preocupante porque no se trata de escaramuzas ni de encuentros esporádicos, se trata ya de una situación de la utilización de importantes recursos de la Fuerza Armada Nacional en los hechos y sobre todo de que se ha acarreado un gran número de víctimas. Estamos hablando de que el día de ayer ya esa cifra de 4.000 ha sido superado, y se habla ya de más de 5.000 refugiados en territorio colombiano, y todo esto, el mantenimiento de operaciones sostenidas, el hecho de que haya ya más de 5.000 víctimas del conflicto y además el que los grupos irregulares estén en el territorio venezolano desde hace ya mucho tiempo, todo esto nos está diciendo que se trata de un conflicto armado interno que debe estar regulado por el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y por el protocolo 2 de los mismos. Protocolo que señala expresamente que no se pueden tomar represalias contra la población civil, sobre todo considerando que esa misma población civil ha tenido que soportar la convivencia durante décadas con estos grupos irregulares, por lo que no se les puede acusar de nada en la medida que se han limitado a sobrevivir en estas circunstancias de violencia. Y por eso, pues, hacemos un llamado para que se asuma la situación como es y para que las autoridades no pretendan manejar esta situación como algo esporádico, como ya ha pretendido hacer el ministro de la Defensa en su último comunicado, dando a entender que todo esto se ha acabado, cuando ya el mismo día de ayer pues hubo un lamentable saldo de fallecidos. Esto es un conflicto que no parece que vaya a terminar en el corto plazo, y por lo mismo tienen que tomarse las medidas para que la población civil no se vea afectada por estos combates. ¿Y cuáles serían esas medidas? ¿Cómo garantizar la protección y los derechos fundamentales de los habitantes de esa localidad? Bueno, en primer lugar, haciendo investigaciones serias sobre lo que ocurrió en el Ripial, donde hubo denuncias de falsos positivos, de ajusticiamiento de habitantes del Ripial para hacerlos pasar por irregulares. Y en segundo término, evitar medidas como también las que se señalaron en el Ripial y en otras localidades donde se quemaron y saquearon viviendas de miembros de la población civil. Tienen que dejarse de lado de los combates a la población civil, que no son objetivo de guerra y que, como digo, no es responsable de que se haya visto obligada pues a convivir con grupos irregulares durante tantos años. Esto no quiere decir ni que estén a favor de estos grupos irregulares, sino que simplemente han tenido que convivir. Y para que tengamos un ejemplo, digamos, gráfico de esto, es lo mismo que ocurre con en la cuota 905, donde la presencia del coqui ha tenido que ser soportada por los habitantes en vista de que las autoridades no han podido cumplir con su labor en ese sitio. Entonces no puede culparse a la población por tener que mantener relaciones de algún tipo de convivencia con este tipo de grupos armados violentos que lamentablemente, como digo, tienen muchísimos años en ese sitio sin que las autoridades hagan nada para ello. En el marco de esta situación, que como ya decíamos, pues se registra desde el 21 de marzo, un equipo periodístico formado por un periodista y un camarógrafo, también dos activistas de la ONG Fundaredes fueron detenidos esta semana y pues estuvieron detenidos durante aproximadamente 24 horas. Ayer finalmente son liberados y esto también llevó a la denuncia insistente y a la exigencia de organizaciones no gubernamentales, de activistas, de representantes de medios de comunicación para exigir su liberación. Quisiéramos conocer la posición de Acceso a la Justicia al respecto. Sí, esto es muy delicado porque a pesar de que estamos en estado de alarma, a pesar de que estamos también en estado de emergencia, no existe ninguna suspensión de derechos en Venezuela. El derecho a la información no está suspendido, y sobre todo en este tipo de situaciones tan delicadas, donde ha habido pérdida de vidas humanas y donde ha habido un desplazamiento humano tan masivo, es necesario que haya un reporte de la situación por parte de personas imparciales que puedan decirlos a los venezolanos qué es lo que realmente está ocurriendo, porque, por ejemplo, de no ser por los periodistas y por las organizaciones no gubernamentales, como el caso de Fundaredes,
no sabríamos lo que está pasando, porque los combates, como usted mismo señaló, empezaron el 21 de marzo y no fue sino muchos días después, cuando hubo un pronunciamiento muy escueto inicialmente por parte de la Fuerza Armada, señalando parte de lo que estaba ocurriendo. Pero, por ejemplo, las autoridades nunca han querido reconocer que hubo un desplazamiento de refugiados, ¿no? Y eso lo sabemos gracias a que los periodistas que han estado en el terreno nos lo han dicho. En consecuencia, esta privación de libertad que ahora quieren hacer ver, de acuerdo con comunicaciones oficiales que hemos estado viendo, como que se les estaba protegiendo a estos periodistas y a estos defensores de derechos humanos, eh, no puede ser tal porque justamente estuvieron incomunicados, no se sabía dónde estaban. Entonces, el pretender hacer ver que esa incomunicación era para protegerlo no tiene ningún sentido, porque justamente una de protección de una persona en este tipo de conflictos es saber constantemente cómo están y tener una comunicación con ellos, de modo que aunque no se les haya, digamos, metido en un calabozo, el hecho de que hayan estado incomunicados configura una premisa de privación ilegítima de libertad, porque informarnos es un delito. También esta semana, y como daba cuenta este trabajo del equipo de producción, se registró otra situación en el oriente del país, específicamente en el estado Anzoátegui, donde 2 ciudadanos han sido detenidos. Se trata de la periodista y escritora Milagros Mata Gil y del escritor Juan Manuel Muñoz, pues ambos mayores de 70 años. El día de ayer pues ya fueron excarcelados con algunas medidas cautelares, y también Acceso a la Justicia se pronunció sobre este caso en declaraciones a algunos medios de comunicación antes de la excarcelación de estos ciudadanos, pero queremos conocer cuál es la posición ahora, pues cuando han recibido estas medidas cautelares. Sí, esto es una evidencia más de cómo el gobierno pretende hacer un ataque contra las redes sociales, porque esto fue un artículo que publicó esta escritora en su muro de Facebook, y donde simplemente expresó su opinión sobre una fiesta que ocurrió en el estado de Anzoátegui, donde supuestamente estuvo presente el fiscal general. Pero bueno, hace su opinión como hace cualquier ciudadano, diciendo pues que no estaba de acuerdo en una situación de pandemia, y describe más o menos qué fue lo que ocurrió ahí, y como digo, pues expresa su parecer como tiene derecho a hacerlo. Entonces ya en principio esa expresión de la opinión no es condenable, no es delito, y eso lo quiero recalcar, ¿ok? Y además, aún en el supuesto de que el fiscal considerase que hubiese una actuación irregular, que no la hubo, estas personas nunca debieron haber sido privadas de libertad, porque como usted misma ha indicado, son personas mayores de 70 años y de acuerdo con el Código Penal venezolano no están sujetas a penas de detención justamente por su edad. Entonces, en este sentido, lo que se está viendo es que ha habido una arremetida contra los medios de comunicación, en este caso a través de las redes sociales, para justamente decir que se tiene un control. Y esto además son casos que se quieren después utilizar para justificar estas leyes que se pretenden aprobar, donde se quieren regular, pero en realidad no es regular, sino reprimir a la censura. Y en este caso además la censura se aplicó de una manera prácticamente que parece un guión de otros casos, es decir, se detiene a la persona de manera arbitraria, luego se la lleva a un tribunal y el tribunal, con la excusa de que hay un juicio, que no debía haberlo porque, como digo, aquí nunca hubo ningún delito, entonces ahora establece cautelares, libera a las personas, pero las calla. Es decir, perpetúa la censura, en el sentido de que las personas ahora están libres, pero con medidas que les impiden opinar y declarar sobre los hechos de los cuales están siendo acusados, con lo cual se perpetúa la censura que ya se inició con su detención.